Asociación Regional de Canales de Televisión de Señal Abierta de Chile, Arcatel, presenta Portavoz Noticias. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a la entrevista del domingo de Portavoz Noticias. Hace ya largos años que Chile enfrenta un fenómeno migratorio. Bien lo saben todas las regiones del país. Las últimas cifras oficiales hablan de casi 1,5 millones de extranjeros viviendo en Chile. Pero ese número no cuenta a las personas que se mantienen como indocumentadas. Lamentablemente, la crisis migratoria se transformó en una crisis humanitaria en el norte del país. Y hacia allá viajamos ahora. Vamos a conversar con el alcalde de Arica, Gerardo Espíndola, y lo tenemos ahí en pantalla. Alcalde, muchísimas gracias por esta conversación con las regiones de Chile y un abrazo para usted. Bienvenido. Muchas gracias, Scarlett, y reitero mis felicitaciones por tu programa. Qué bueno que viva las regiones, ¿cierto? Hay que descentralizar Chile. Muchas gracias, esa es nuestra camiseta, las regiones. Bueno, y precisamente porque las regiones han vivido este fenómeno migratorio, yo decía ya hace un largo rato, quería preguntarle, distinto es vivirlo desde una región fronteriza, ¿verdad? Que está un poco acostumbrada a esta migración, pero que era relativamente ordenada, una migración a veces por comercio, por intercambio. Usted, el comercio entre Arica y Tacna, el traslado de personas es habitual. Distinto es lo que está pasando en los últimos años. Y cuéntenos, por favor, alcalde, en la perspectiva de lo que estamos viviendo hoy, ¿cómo ustedes han enfrentado los últimos tiempos? En Arica son aproximadamente unas 32, 33 mil personas que nosotros tenemos con una información fina y real que nos entrega Salud Municipal, que es como el espacio más preciso de población migrante. Existe un número de población migrante que no tenemos la información de ellos, pero de esos 30.000 personas en una ciudad de 250.000 personas que es Arica, es un número bastante considerable. De eso, la mayoría son personas bolivianas. Después tenemos otro grupo que también es importante, que son los peruanos. Y después vienen, mucho más abajo, venezolanos, colombianos, etcétera. El pueblo venezolano es el que más ha aumentado estos últimos años, producto de lo que ya conocemos, ¿cierto? Pero no supera a Perú y a Bolivia. Otro dato para contextualizar, el año pasado nacieron en Arica, el 48% de los partos que hubo en Arica fueron de madres migrantes. Es un número súper importante, o sea, el 50% de los nacimientos son hijos de mujeres migrantes, en su mayoría también son bolivianas, peruanas, y un poco más abajo el número de personas venezolanas. Entonces, Arica es una ciudad migrante en sí. Arica, recordemos que recién el 29 va a cumplir 100 años que pasó a ser oficialmente chileno. Entonces, nosotros somos un punto de conexión de América Latina, de Chile, de Perú y de Bolivia que convivimos en este espacio. Y que la migración es algo como muy tradicional. Lo que no es común es lo que está pasando hoy día con estos flujos migratorios fuertes que han llegado especialmente desde Venezuela, el ingreso de personas desde Venezuela y hoy día la llegada de personas a Arica que se quieren ir de Chile, ¿cierto? Y quieren cruzar por nuestra frontera que está acá en nuestra ciudad. La migración es un derecho, pero cada país establece sus propias reglas, ¿verdad? Y lo primero que pediría cualquier país es orden. Lo primero que pediría cualquiera es poner los documentos sobre la mesa y hacerlo de manera correcta, digamos. Y lo que aquí ha pasado es que nuestras fronteras han sido desbordadas. Y en el caso particular de Venezuela vemos un país que hoy día tiene 28 millones de habitantes, pero que ha tenido una migración impresionante de más de 7 millones de personas que han salido por la situación económica y política en ese país. Entonces, la gran pregunta es, ¿esto que estamos viviendo no lo vimos venir? ¿Por qué no nos preparamos? Porque cuando yo observo lo que está ocurriendo, hoy día se están poniendo más puntos de control. Hoy día se está enrolando ahí en la frontera a través del registro civil. ¿Por qué no lo hicimos antes? ¿Qué nos pasó? Yo creo que este es un problema estructural de un país centralista que está acostumbrado a mirarse el ombligo y el ombligo de Santiago y se olvidan finalmente que Chile existe entre las regiones. Y en las regiones están las fronteras. Y la frontera de Arica es una de las fronteras más transitadas, de más movimiento. La frontera por pasos terrestres, normal, el tradicional, el que está habilitado, es la que más mueve personas en Chile, más que los Libertadores, más que cualquier otra parte de nuestro territorio. Nosotros, el año 2017, viajamos a Santiago. Yo llegué a la municipalidad en diciembre del año 2016. El 2017 fuimos a Santiago a hablar con organismos internacionales, con migración, para informar que habían movimientos migratorios bien fuertes en la ciudad, que era importante tener más presencia de ellos en Arica. Y en ese tiempo era especialmente población colombiana que también estaba llegando a nuestra ciudad. Y de ahí en adelante hemos estado dando información permanente, advirtiendo que esta situación iba a ocurrir. Yo hablé con los 4 ministros del Interior del gobierno de Sebastián Piñera, he hablado con las 2 ministras del Interior del gobierno de Gabriel Boric, adelantando estos procesos. Pero ¿qué es lo que pasa finalmente? Es que esta migración desordenada que tenemos, este flujo importante, dejó en evidencia que a Chile nunca le ha interesado proteger las fronteras. Nunca, en absoluto. Y las fronteras están totalmente
desprotegidas, son permeables, cualquier persona entra y sale de nuestro país, y eso quedó en evidencia no solamente para el gobierno de Chile o para el Estado de Chile, una vez que el problema se trasladó a Santiago, o las crisis o los desafíos se trasladaron a Santiago, quedó en evidencia, y quedó en evidencia además para los traficantes de personas, para las mafias, para los carteles que aprovecharon este desorden migratorio para entrar a nuestro país. Y eso nos tiene hoy día en una situación de mucha complejidad, de mucha vulnerabilidad en general. Lo bueno es que después de insistir harto, especialmente las personas de Arica, y que el gobierno entienda, esto se hace esta modificación constitucional que permite que el ejército esté en la frontera, que es por primera vez que un gobierno hace una modificación a la Constitución para proteger la frontera, y por primera vez en la Constitución de Chile aparece nombrada la palabra frontera. Ni siquiera en la Constitución aparece la palabra frontera. Y ahí te das cuenta este desinterés estructural del Estado por la protección de sus fronteras, que hoy día está teniendo que vivir la situación que estamos viviendo. Y para que quede registro, cuando usted fue a hablar con las autoridades del entonces presidente Sebastián Piñera, ¿qué le dijeron? Mira, era complejo porque me salían desmintiendo a veces. Nosotros poníamos harta alarma en los medios de comunicación, porque no es porque seamos exagerados ni tampoco es porque seamos pitonizos. Somos personas que estamos viviendo en el territorio y entendemos cómo se mueven los territorios. Y no es que seamos más inteligentes que las personas de Santiago, o que las de Santiago sean más inteligentes que la gente de Arica. Es que cada uno tiene sus diferentes realidades y cada uno conoce mejor los comportamientos, los flujos, etc. Entonces, había momentos, especialmente con el gobierno anterior, que me desmentían mucho informaciones que estábamos dando. Yo conversé con los 4 ministros y con el único que logré tener un resultado muy, muy interesante fue con Rodrigo Delgado, ya finalizando el gobierno, y especialmente porque yo les decía que en Arica vivíamos una situación de bastante injusticia con la protección y con los carabineros de nuestra ciudad, porque para la región de Arica y la comuna de Arica, donde vive el 99% de los habitantes de la región, o sea, nosotros somos una comuna-región, teníamos muy pocos carabineros, porque al momento de contar los carabineros, te cuentan los carabineros que están protegiendo la ciudad y los carabineros que están protegiendo la frontera. Y yo les decía, eso es injusto, porque la frontera no es la frontera de Arica, es la frontera de Chile. Por tanto, son carabineros del Estado, especialmente para la frontera, y para la ciudad tienen que ser otros. Es como si dijéramos a la alcaldesa de Santiago, todos estos son tus carabineros, incluidos los que están protegiendo la moneda. No, pues si la moneda es el gobierno, no es a la comuna de Santiago. Si la moneda se trasladara a otra comuna, se iría con esos carabineros. Entonces, es injusta esa medición. Rodrigo Delgado lo entendió bastante bien. Contaron de manera distinta y se dieron cuenta que efectivamente nuestra demanda era cierta, y que faltaba una comisaría y faltaba una tenencia de carabineros en la ciudad cuando llega el presidente Gabriel Boric, porque esto fue a final del presidente de Piñera. Ellos se comprometen a avanzar en esto, pero ya le quedaba menos de un mes. El presidente Gabriel Boric llega y se comprometen a continuar con esto que se había planteado en el gobierno anterior, y siguen finalmente esto, que bueno, porque hay una política de Estado que trascendió a las miradas puntuales, ¿cierto?, de los gobiernos. Entonces hoy día hay un compromiso de comisaría, de tenencia. Bueno, llegó el ejército a la frontera, que es muy bueno, pero ahí tú te das cuenta, en el fondo, de esta estructura injusta para un territorio que es estratégico para Chile. Arica es un territorio clave para nuestro país, lo estamos viviendo hoy día. Acá se cumplen los tratados internacionales que firmó con Chile, que Chile firmó con Perú, con Bolivia, pero nos tratan de igual manera que cualquier otra región del país, y a veces incluso hasta peor. Lo hemos conversado con el gobernador también, y él también nos decía, ¿por qué nos descuentan en el fondo a aquellos carabineros que van a resguardar la frontera? Si la frontera es de Chile, no es solo de nuestra región. Entonces, claro, disponen de una cantidad de policías para la zona, para resguardar la seguridad, pero resulta que ustedes tienen un tremendo territorio que resguardar también, y que parece que no contara, ¿verdad? Qué impresionante y qué injusto además. Usted ha estado ahí en la frontera en los últimos días. Cuénteme, por favor, ¿qué es lo que está ocurriendo? ¿Qué es lo que usted pudo ver? ¿Cuál es la situación de las personas que están allí? La mayoría son venezolanos, colombianos, haitianos. ¿Qué está pasando? Bueno, estar en la frontera es una situación dramática. Yo creo que ningún ser humano que va a ese lugar puede quedar indiferente al drama que se está viviendo en ese espacio. Cuando tú miras a un bebé, un niño, una niña con su cara llena de moscas porque está el lugar, la gente hace su necesidad en cualquier parte porque los baños quedan un poco más lejos de lo que están ellos. Ellos no se quieren mover de la línea de la Concordia. Y el complejo Chacayuta está un poquito más hacia el sur de eso. Entonces ahí están los baños que dispuso el gobierno, pero ellos igual están en ese espacio.
hay problemas con basura, entonces nosotros hemos ido especialmente a prestar la primera ayuda como municipalidad. O sea, llegamos, decretamos una urgencia, una emergencia interna en la municipalidad para poder disponer recursos, llevamos agua, llevamos insumos también, llevamos alimentos, pero los primeros alimentos los compramos entre nosotros. Son mis compañeros de trabajo que hicieron una tremenda colecta interna para poder comprar los alimentos, porque en el fondo es que si están las personas en ese espacio, el Estado no puede estar ausente, porque primero hay un tema humanitario, hay niños, personas enfermas, mujeres embarazadas, personas mayores, bebés, etc. Segundo es que si el Estado está ausente de esos espacios, pueden pasar dos cosas. Una, que aparezcan delincuentes, coyotes, que empiecen a hacer su negocio en ese lugar para poder traficar a las personas y pasarlas hacia Perú o llevarlas directamente hasta Venezuela, como son todas estas redes que se mueven. Y, por otro lado, ¿qué pasa si se genera una alerta sanitaria en ese lugar? Porque no están las condiciones de higiene mínimas y tenemos un grupo importante de personas que se enferman del estómago, por dar un ejemplo. ¿Dónde van a terminar esas personas enfermas del estómago? En el hospital de Arica. Y el hospital de Arica va a colapsar porque tenemos un puro hospital en la ciudad. Entonces, por eso es que estar allá es cuidar a las personas, pero también es cuidar a la ciudad de Arica. ¿Qué pasa si se generan situaciones de mayor violencia con las personas que están allá en ese momento? Porque hay familias que están viviendo, pero también hay personas que llegan a delinquir en ese lugar, se junta de todo, ¿cierto? Puede terminar en situaciones mucho más violentas y Carabineros, vamos a tener que tener más carabineros en ese espacio. Entonces, por eso es que el Estado no puede estar ausente. Y lo bueno fue que después de nuestra declaración de emergencia, nuestra ayuda, hoy día ya el gobierno se está haciendo cargo de prestar las ayudas básicas a las personas que están en ese lugar, donde mayoritariamente son personas venezolanas que quieren salir de Chile, personas que entraron de manera irregular y personas que entraron de manera regular también a Chile, porque en ese momento podían ingresar por buses, con sus documentos. Después, con los años, se fueron pidiendo más exigencias, como la visa de responsabilidad democrática, etcétera, y no pueden llegar y salir de Chile porque el problema no es salir de Chile, el problema es entrar a Perú. Ese es el problema que se está generando hoy día en ese espacio y en ese lugar. Por eso que hay que estar ahí atento a todos los movimientos que se puedan ir haciendo en ese lugar, porque los flujos son variables. Todos los días llegan 100 personas, 150 personas, la mayoría logra pasar a Perú de manera legal o de manera irregular, pero logran ingresar y hay un grupo pequeño que va quedando permanentemente ahí, que logra pasar al segundo, tercero, cuarto, quinto día. La situación es compleja. Hemos encontrado niños con trastorno del espectro autista, hemos encontrado niños con situación de discapacidad motora, personas con enfermedades de base, diabetes, hipertensión. Entonces, trabajamos en conjunto hoy día bien con el gobierno para poder atender eso. De hecho, encontramos el otro día una niña, insulina dependiente, diabética, estaba muy descompensada la niñita, y ahí el equipo de salud con la Ceremi, con la Cruz Roja, lograron interceder con Perú, y Perú, en un caso humanitario, los dejó ingresar para que la niña fuera atendida. Si la niña permanecía una noche ahí, esa niña podía morir en ese espacio. Entonces, la situación en ese lugar es compleja, es crítica. Yo espero que se avance, pero lo que más espero es que cualquier decisión que se tome en torno a esto no termine impactando en la ciudad. La ciudad de Arica está en una tensión por lo que está pasando. Por los ejemplos que te daba del hospital, que puede ser, ¿cierto? El ingreso a Perú, ese paso, la gente va todos los días, se mueve para allá por razones económicas, de salud, familiar, etcétera, estudios también, se van moviendo, y todos los días tenemos algún episodio de corte de camino, o de tensión, o de violencia. Entonces eso igual genera una sensación de una angustia en la ciudad, que yo espero que se pueda resolver rápido y que la gente pueda llegar finalmente a Venezuela, todos quienes se quieran ir de nuestro país. Y tantas cosas que nos sorprenden, alcalde, como que, por ejemplo, Perú haya dejado o haya permitido que tantas personas tuvieran como destino final Chile, que transitaran con o sin documentos, pero ahora que quieren regresar a su país de origen no los dejan pasar, y al revés, militarizan la frontera. O que Venezuela se haya demorado tanto, primero, exigir respeto a los derechos humanos de sus compatriotas, y segundo, de disponer una forma de sacarlos de allí. Tenemos que hacer la pausa, alcalde, regresamos de inmediato. Tenemos varias preguntas pendientes para que sigamos describiendo lo que está ocurriendo ahí en la frontera, y para que Chile entero tome nota de lo que está ocurriendo, tomemos lecciones y podamos por fin corregir las cosas. Pausa y regresamos.
niños y niñas puedan leer y escribir. Que viajen a través de la lectura. Que escriban su propia historia. Para que tus sueños vuelen, nos comprometemos contigo. Plan Nacional de Tutorías 2023. Inscríbete como tutora o tutor voluntario en reactivacioneducativa.mineduc.cl. Que nuestras palabras se conviertan en acciones. Ministerio de Educación, Gobierno de Chile, presentes por un mejor futuro. Cuidarse siempre es mejor de dos. Por eso nos anticipamos y nos vacunamos contra la influenza y el COVID-19. ¡El dúo dinámico! 2 vacunas en un mismo día si le corresponde. Una en cada brazo. Vacúnate, en especial si perteneces a algún grupo de riesgo. ¿Vamos? Vamos. Vacúnate con la dupla ahora y previene la influenza y el COVID-19. Infórmate del proceso de vacunación en minsal.cl. Yo me vacuno con la dupla. Ministerio de Salud, Gobierno de Chile, presentes por un mejor futuro. Ya estamos de regreso con la entrevista del domingo de Portavoz Noticias. Hoy nos acompaña el alcalde de Arica, Gerardo Espíndola. Le doy las gracias nuevamente por esta conversación que nos ilustra y nos permite tener un panorama de lo que está ocurriendo ahí en la frontera norte. Yo decía, vivimos hace rato una crisis migratoria. ¿Por qué fue que llegamos a una crisis humanitaria? ¿Qué opinión le merecen las cosas que se están viviendo desde el punto de vista político? Esta reacción tan airada, a veces destemplada de las autoridades ahí al otro lado de la frontera, en Tacna particularmente. Algunos parlamentarios peruanos también que en buen chileno se han pasado un poco de rosca y se han olvidado que aquí hay un drama humano tremendo que hay que resolver sí o sí y rápido. Con respecto a lo primero, lo que está ocurriendo acá en la frontera, esto pasa especialmente en una respuesta a los buenos resultados que ha tenido la presencia del Ejército de las Fronteras de Chile. Como llegó el Ejército de las Fronteras de Chile, ha impedido que ingresen personas de manera indocumentada a nuestro país. Por lo menos más de 8.000 intentos de ingreso que se han detenido. Eso ha generado más presión en Tacna, que es la ciudad al sur de Perú, vecina con Chile, y por tanto Perú hoy día se está poniendo mucho más exigente al momento de permitir que las personas ingresen a Perú, dado esta situación que se está viviendo. Y la militarización de Perú también de su frontera es parecido a lo que hizo Chile en su momento, porque Chile también tuvo estado de excepción, finalizando el gobierno de Piñera para proteger la frontera, pero hoy día con el cambio de la Constitución no se requiere eso. Entonces creo que cada país es soberano de proteger sus fronteras según las realidades que viva, ¿cierto? Entonces yo en eso no voy a entrar a cuestionar lo que haga Perú para proteger a sus personas. Lo que sí cuestiono en general es cuando perdemos el foco y empezamos a sacar ciertos provechos políticos menores, muy menores, ante un drama que es muy mayor, ante una crisis que es muy mayor. Entonces cuando aparecen algunas autoridades criticando al gobierno de acá, ¿cierto? Aparecen incluso autoridades nuestras que van a la frontera y intentan sacar cierto provecho. Creo que eso no puede ocurrir. Acá tenemos que ponernos todos de acuerdo. Yo en este rato podría perfectamente estar haciendo todas mis críticas hacia el gobierno anterior y me podría enfrascar en eso, pero ¿para qué? En este rato no nos suman. En este rato lo que nos suma es cómo nos ponemos de acuerdo ante una situación que está viviendo Chile, que está viviendo América, y especialmente es cómo buscamos una salida a esta crisis que se está viviendo en la frontera y que viene desde ese tiempo, viene desde septiembre, desde antes, de gente que se está yendo, y lo más seguro es que va a continuar con este flujo inverso. Si no logramos ponernos de acuerdo como continente latinoamericano y enfrentar esta migración de sur a norte, ya no desde Venezuela a Chile, que sigue, ¿cierto?, sino que desde los países del sur hasta Venezuela, y no nos ponemos de acuerdo Chile, Perú, Ecuador, Colombia y Venezuela ante esto, lo que va a pasar finalmente es que van a aparecer los coyotes. Lo que vamos a tener hoy día, así como estos traficantes de personas hicieron un negocio de quienes se desplazaban hasta el sur, lo que va a pasar es que en Santiago de Chile va a haber mafias, van a haber carteles que van a empezar a ofrecer a las personas: yo te llevo a Venezuela, te vas a hacer pasar por todos los países sin ningún problema, y se va a armar ahí una red de coyotes y de carteles de traficantes de personas que van a operar desde Santiago de Chile hasta Venezuela, y eso va a ser muy riesgoso. Tenemos la oportunidad hoy día de que esta migración, que es una migración de contraflujo, una migración de flujo inverso del sur hacia el norte, que sea ordenada. Pero para eso requerimos coordinación de todos los países y además presencia de organismos internacionales, pero sobre todo voluntades de los políticos de no sacar la cuña pequeñita y mezquina para una situación que es mucho más profunda y que va a requerir la buena voluntad de todos los que estamos hoy día en diferentes espacios. Yo como alcalde, un espacio que no tiene que ver necesariamente con la Cancillería, con la diplomacia,
pero que sí desde acá estamos aportando en la experiencia que vivimos nosotros en Arica. Pienso, por ejemplo, incluso la presidenta del Perú, Dina Boluarte, que culpa de los delitos en Perú a los extranjeros. Eso es una acusación tremendamente fuerte y que genera un movimiento anti-migración enorme. Y aquí en Chile también personas que tratan de aprovecharse de aquello y tratar de vincular la migración con el crimen, con el delito. Entonces, cuidado con aquello. Aquí lo que hemos visto en los últimos, yo diría, días, semanas, es que a partir del crimen del carabinero Daniel Palma, muchos venezolanos han dicho: los chilenos se nos vinieron encima, ya no nos miran como antes, nos tratan a todos como delincuentes, y entonces comienza ya más masivamente este fenómeno de querer regresar a Venezuela. Pero a ver, tenemos de noticias de Venezuela, por ejemplo, ya que el canciller ha confirmado domingo a la madrugada un primer avión que llegaría a Arica y que se llevaría a un grupo de personas que ya están inscritas, digamos, enroladas por ellos. Pero se necesita mucho más que eso, ¿no, alcalde? Un avión, ¿cuántas personas lleva? ¿150? Aproximadamente 150, creo que eso es lo máximo. Entonces, claro, se necesita mucho más que ello. Y con respecto a las declaraciones de odio que pueden existir, es una lucha que tenemos que tener como país. El odio no se puede instalar en el corazón de una sociedad en ninguna de sus formas, ni como racismo, ni como xenofobia, ni como aporofobia, ni con ningún tipo de expresión. Y lamentablemente no solamente hemos visto en algunos sectores políticos, incluso en algunos hasta parlamentarios, discursos que son bastante fuertes, ni siquiera contra la población migrante, sino que incluso contra las mujeres, mensajes muy misóginos, mensajes muy homofóbicos. Entonces, ese tipo de acciones son las que tenemos que combatir, poniendo la altura a cada uno de los diálogos que podemos poner en espacios como este tan sensible. Y hoy día tenemos personas migrantes que están en nuestro país, pero también tenemos, y hay que reconocer, bandas criminales internacionales que llegaron a nuestro país y están operando en diferentes ciudades y están generando crímenes. Arica, por lo menos, ha estado en una espiral en los últimos 4 años de violencia totalmente inusitada. El año pasado finalizamos el año con el mayor número de homicidios en Arica, y en parte importante eran personas también vinculadas, la mayoría eran vinculadas a mafias y carteles internacionales. Lo que tienen bueno estos criminales, estos delincuentes, que se organizan y se ponen de acuerdo, y se llaman crimen organizado, y así han sido capaces de moverse por todo el continente. Lo que tenemos malo, como países latinoamericanos, y tenemos malo también como autoridades chilenas, es que no somos capaces de ponernos de acuerdo. Entonces, mientras se está peleando en el Congreso, se está haciendo el gallito entre la oposición y gobierno, por otro lado tienes a los delincuentes organizándose y disputándose los espacios, apoderándose de los lugares. Entonces, por eso hay que ser siempre cuidadoso con las expresiones de odio, pero sobre todo lo que tenemos que hacer es ser más vivos que los delincuentes. ¿Y qué significa ser más vivos que los delincuentes? Es: pongámonos de una vez de acuerdo, primero como países latinoamericanos, que estamos frente al éxodo más grande de personas que existe en la historia de nuestro continente, el éxodo de personas venezolanas. Segundo, es que como país tenemos que ponernos de acuerdo para tener este gran trabajo para combatir la delincuencia, y para combatir la delincuencia hay que tomar una serie de dimensiones. Y una de las dimensiones que creo que está bien es que se coloca el ejército de las fronteras para controlar la migración, pero no entendiendo que la migración son delincuentes, pero sí que ante el desorden aparecen las bandas criminales que operan, aparecen los coyotes, y tenemos además una serie de crímenes transfronterizos que están siendo hoy día perseguidos o prevenidos por el ejército, como por ejemplo la importación de armas, de drogas, de alimentos, contrabando, etc. Entonces, acá el llamado en general a la clase política, desde una autoridad que está en terreno, en una municipalidad extrema, es, por favor, o sea, pongámonos de acuerdo en esto. Hay que ser más vivo, más Vivaldi, ¿cierto? Como se dice, más Vivaldi que los delincuentes ya están organizados, y nosotros acá peleándonos políticamente por tonteras, por ambición, por cuñas. Creo que eso le está haciendo muy mal al país y ha permitido que los delincuentes avancen más rápido y se aprovechen de situaciones dramáticas como son la migración para colarse en nuestro país e instalarse como crimen organizado. Quería preguntarle en esta última parte de la entrevista respecto de la aplicación del Plan Calles Sin Violencia. Las capitales regionales están dentro de esta primera etapa de 46 comunas del país. El Plan Calles Sin Violencia se empieza a aplicar ahora en mayo acá en el norte. Y nosotros tuvimos la semana pasada reunión de los alcaldes del norte con el subsecretario del Interior, Manuel Monsalves, y asumió un compromiso de que la aplicación ya efectiva en todas sus dimensiones debiera empezar también en las ciudades del norte, como por ejemplo los controles biométricos de personas, el fortalecimiento de la fiscalía. Yo veo con harta esperanza este plan de Calles Sin Violencia. Yo estoy contento, además, que Arica sea una de las ciudades que está dentro de esto. Arica ha sufrido fuerte el ingreso del crimen organizado. Arica era una ciudad muy tranquila y hoy día tenemos índices que son realmente desastrosos.
pero lo que sí hemos visto es que del año pasado a la fecha sí han disminuido algunos delitos, como por ejemplo los homicidios. El primer semestre del año pasado concentró la mayor cantidad de homicidios y este año llevamos menos, pero con que tengamos solo un homicidio en la ciudad es que tenemos que ponernos en alerta y trabajar como si tuviéramos muchos. O sea, acá ponerse a comparar que bajamos, que subimos y eso nos va a generar un relajo, no. Tenemos que seguir en estado de emergencia. Estamos viviendo hoy día una emergencia que es una emergencia delictual, además como país. Y ante eso tenemos que trabajar lo más rápido posible, lo más coordinado posible y lo más a disposición posible. He escuchado tantas historias en el sur de Chile, por ejemplo, de gente que decía, mira, nosotros antes dejábamos la bicicleta afuera, el otro día la íbamos a buscar, ahí estaba. ¿Cómo han cambiado las cosas en Arica? Cuando usted dice Arica era una ciudad tranquila, ahora ya no lo es. ¿Por qué? ¿En qué aspectos bien concretos de la vida cotidiana de todas las personas? Hay cosas que han ido cambiando, pero yo creo que es una suma de cosas que han pasado en estos últimos años. Partimos con el estallido social, ¿cierto? Que hubo toques de queda en la noche, entonces la gente empezó a cerrar más temprano, después llegó la pandemia, y hoy día tenemos esta situación. Entonces, por ejemplo, el centro cierra más temprano. Arica, el centro siempre duraba hasta tarde, la gente venía al centro de noche, entonces el centro hoy día es un espacio que más temprano hay menos gente, menos locales abiertos, y eso ha significado además que nosotros como municipalidad queremos reactivar el centro. No puede ser que los delincuentes nos cambien los hábitos que tenemos como ciudad, nos cambien las cosas buenas que tenemos como ciudad. Entonces, intervenimos en una calle que es como el paseo principal, estamos trabajando en la vida nocturna, en hacer actividades también recreativas, cosas que la gente pueda volver a recuperar la confianza en los espacios. Los espacios le pertenecen a la gente buena, a la gente que quiere la ciudad, no le pertenecen al delincuente, no le pertenecen al pato malo. Por eso que estamos trabajando en eso, pero en ese tipo de cosas cuando cambian ciertas costumbres que tenía Arica, y lo otro es que estos delincuentes que se están disputando los territorios y se matan muchas veces entre ellos, se matan a plena luz del día en un parque, en una población, en la población en que yo vivo, han existido hartos homicidios de personas que se están ahí disputando los territorios, que son estas mafias que se han instalado en nuestro país y que hay que erradicarlas de cualquier modo. Lo bueno es que la Fiscalía, la PDI, ya han trabajado fuerte y han hecho hartos golpes duros a estas mafias y han detenido especialmente a líderes de estos carteles. ¿Hay narcocasas en Arica? ¿Está pensando usted en la demolición? ¿Cree que es la fórmula correcta? No comparto mucho la idea de estas demoliciones de casas, porque creo que tiene más bien como una acción efectista en el momento, y me parece bien porque uno va persiguiendo a los delincuentes, pero creo que hay otro tipo de acciones que hacerlas mucho más fuertes que esas. No, en realidad lo que uno veía no era que se demoliera la casa completa, se demolían las casas no porque fueran de narcos, se demolían especialmente porque estaban construidas de manera irregular. Yo preferiría lo que debería hacer el Estado, es que si hay una casa que está siendo ocupada para el narcotráfico, es quitar la casa, expropiarla, y esa casa se la entregamos mejor a una organización de adultos mayores, de infancia, de deporte, que es los espacios que nos faltan hoy día, para que la gente pueda tener lugar para darle un comodato y poder utilizar esos espacios. Entonces yo preferiría eso antes que demoler, darle un uso constructivo en esos lugares, y así el Estado está presente en las poblaciones más complicadas que hoy día están sufriendo la presencia del narcotráfico. ¿Qué es lo que necesita Arica hoy día? ¿Necesita más fiscales? ¿Necesita más policías? ¿Más vehículos policiales? Sí, mira, lo que necesitamos es que Arica sea declarado una zona especial a nivel nacional. Arica es un territorio distinto al resto de Chile, no podemos ser tratados como cualquier otra región. Arica tiene desafíos distintos, tiene particularidades distintas, y no puede ser que, por ejemplo, proyectos en seguridad se demoren 2-3 años en recibir su aprobación, cuando esto podría ser mucho más rápido y evitar las burocracias. Acá podemos eliminar burocracias si Arica se declara un territorio especial, tal cual como fue en su momento. En los años 50 hasta el año 74, Arica era un territorio especial de Chile, con una mirada de hacer de Arica una frontera viva, con la Junta de Lanto, con el Puerto Libre, y lamentablemente después esto finaliza. Tenemos una constitución actual que es hipercentralista, tal como la de Grecia, tal como la de Irlanda. Entonces eso ha impedido que Arica se desarrolle como un territorio especial. Hoy día tenemos una oportunidad, y el llamado es a todos, es que miremos estos territorios, que son territorios distintos, como lo es Isla de Pascua, como es la Antártica, como es Arica, y quizás otros territorios más en Chile, y démosle un tratamiento especial que Arica hasta el momento no lo ha recibido.
Le queremos agradecer al alcalde de Arica, Gerardo Espíndola, por esta conversación. Un abrazo muy grande, alcalde, y seguiremos siempre muy pendientes de lo que ocurra en el norte de nuestro país para que todo se resuelva de la mejor manera. Un abrazo para usted, alcalde, y gracias por esta conversación. Muchas gracias, alcalde. Hartos cariños para ti. Muchas gracias. Y a ustedes también, muchísimas gracias por acompañarnos en esta entrevista del domingo de Portavoz Noticias. Hasta pronto. Asociación Regional de Canales de Televisión de Señal Abierta de Chile, Arcatel, presentó Portavoz Noticias.